Muy bien, buenas tardes. Vamos a ver un ejercicio de repaso de cómo puede venir en el examen de diseño experimental, la segunda unidad, son diseños factoriales generales completos. Recuerden que hay que tener, am, pues bien definido todos los criterios iniciales del diseño experimental para poder tomar decisiones y sobre todo comprender todos los cálculos que vamos a realizar utilizando el Minitab. El examen va a ser algo parecido a esto, un archivo de Excel en donde van a poder hacer modificaciones, integrar información, pegar imágenes. Entonces, si no tienen experiencia o si no tienen la habilidad para poder importar, exportar imágenes, cambiarlas de tamaño, pues van a tener un poquito de problemas. Espero que no sea un problema grave. Eh, con el tiempo, recuerden que el examen está diseñado para una hora, pero pues habíamos quedado que para evitarnos ese tipo de problemas podemos utilizar 2 horas. Eso ya depende de ustedes se iban a poner de acuerdo con el profesor de la siguiente clase. Vamos a ver si se puede hacer eso. Entonces, tenemos este ejercicio. Este ejercicio, pues, es de la industria alimenticia. Es para evitar la descomposición de los alimentos utilizando contenedores especiales y dándoles un tratamiento de desinfección a esos contenedores de forma adecuada para evitar el crecimiento de bacterias que son nocivas y que son las que descomponen los alimentos a final de cuentas. Entonces, el ejercicio dice que se realiza un estudio sobre la proliferación bacteriana en contenedores alimenticios, sí, no en un contenedor, en varios contenedores, en contenedores alimenticios. Dice que el experimento en el experimento se analiza la cantidad de bacterias en el contenedor cuando es sometido al contacto de un cultivo controlado de bacterias. Es decir, se utilizan cultivos especiales líquidos con un cultivo controlado de bacterias, en donde básicamente bajo condiciones experimentales, es decir, tienen controlado absolutamente todo, temperatura, la desinfección, la inocuidad de las herramientas con las que están trabajando. Pero entonces se hacen cultivos especiales para precisamente hacer este tipo de experimentos. Entonces ese cultivo controlado, pues el que se va a utilizar como base para el experimento. En el experimento se toman las siguientes variables. Primero, el material del que está hecho el contenedor. Hay ciertos materiales que se utilizan en la industria alimenticia que inhiben el crecimiento de las bacterias. Cuando hay alguna contaminación, si fueran otro tipo de materiales, esa contaminación bacteriana pues crecería a cierto ritmo que otro tipo de materiales en donde ese ritmo pues se ve bastante reducido con respecto a otros materiales. Aquí en ustedes, nosotros hemos utilizado esos materiales especiales. Si alguien en su casa o si conocen para qué sirven los tinacos de agua, precisamente una capa de recubrimiento de ese tinaco, la capa interna, la que está en contacto directo con el agua, pues está fabricada de tal forma que su material es especial y reduce significativamente el crecimiento de bacterias. Entonces, sí hay unos materiales que son mejores que otros y aquí precisamente están probando 3 tipos de materiales.
El segundo factor, pues, es el tratamiento de desinfección del contenedor. Hay dos tratamientos, no sé, se pueden utilizar químicos o a lo mejor hay un protocolo de desinfección en donde se tiene que calentar a altas temperaturas a los contenedores con algunos solventes, unos químicos que sean capaces de matar todas las bacterias. Entonces sería una condición inicial. Se tendrían que desinfectar todos los contenedores, pero utilizando dos tipos de desinfección. Entonces, obviamente, partimos de la base de que si está bien desinfectado, si es inocuo el contenedor, pues no va a haber contaminación con otras bacterias y el crecimiento de las bacterias pues va a depender de otros factores menos de las condiciones iniciales del contenedor. Entonces se prueban estos dos tipos de desinfecciones. Obviamente la temperatura de almacenamiento, pues sabemos que esto sí tiene algo que ver. El crecimiento bacteriano se inhibe en ciertas temperaturas. Sabemos que en verano es más fácil que se eche a perder la comida, puesto que por el calor, el crecimiento bacteriano, pues es mucho mayor. Entonces, en este sentido, pues sabemos que yo les puedo decir que la temperatura de almacenamiento sí es un factor eh, contundente en cuanto al crecimiento de las bacterias. Y dice que vamos a utilizar dos réplicas. Entonces, ¿qué pasa? El experimento se realiza de la siguiente forma. Vamos a reducir este texto. Ahí está. ¿Cómo se realiza el experimento? Primero, se toman en cuenta todos los contenedores, los tres tipos de contenedores. Se lavan normalmente, luego se aplica el método de desinfección o el tratamiento de desinfección específico, sea uno u otro. Posteriormente se introducen 150 mililitros a todos los contenedores desinfectados con, aquí no tenemos tipos de cultivos, esto es un factor que yo había cancelado. Entonces decimos que todos los contenedores desinfectados con el cultivo bacteriano. Lo que pasa es que este experimento o este ejercicio es de otro que viene más complejo, pero no nos daría tiempo de hacer en una hora el examen. Entonces, bueno, se le agregan los 150 mililitros al contenedor con el cultivo controlado. Posteriormente se deja reposar en condiciones de temperatura controlada durante determinado tiempo. No sé, pueden ser 6 horas, pueden ser 12 horas, nada más que sea específico, ¿no? Digamos 6 horas, eh, pero en diferentes temperaturas, ¿no? Algunos contenedores se van a meter a esta temperatura, otros a esta temperatura y otros a esta temperatura. Cuando se termine el periodo de tiempo, pues al mismo tiempo van a tener que hacer análisis del conteo bacteriano mediante muestras de los cultivos. Aquí hay un procedimiento muy específico que se utiliza en química para hacer un conteo bacteriano, que es precisamente extrayendo del cultivo original, de 150 de cada contenedor, pues se van diluyendo en diferentes cantidades y se va haciendo el conteo de bacterias. Este es un procedimiento de laboratorio, ¿sí? No es necesario que lo aprendamos, solo es para que, eh, permítanme un momento. Ok, una disculpa. Quedamos en que este es un procedimiento para precisamente entender lo que nos interesa.
¿Cómo sabemos el contenido de bacterias? Bueno, pues es con este método que se utiliza. Las unidades que se utilizan son los UFC sobre mililitro, unidades formadas de colonias de bacterias por mililitro. Entonces, pues aquí tenemos los factores principales, que son temperatura, que son material del contenedor. Tenemos tres materiales y tenemos el método de desinfección, que son dos métodos de desinfecciones con tres temperaturas de almacenamiento. Y pues esto sería las unidades formadas de colonias por mililitro, ¿sí? En el examen vendrían las preguntas parecidas a lo que tenemos aquí, que dice, bueno, ¿cuántos tratamientos tiene el experimento? Recordando que, se lo voy a guardar, y recordando que los tratamientos son las diferentes combinaciones de los factores que estamos analizando. Yo quisiera, aparte de todo lo que pide el examen, pues ahondar un poquito en esto. Vamos a hablar de los datos. Se trata de un diseño experimental, mm, factorial completo, general completo, en donde hablamos de tres factores de entrada, que son el material del contenedor, el método de desinfección y finalmente la temperatura de almacenamiento. ¿Y cuáles son sus niveles? Bueno, del factor del material tenemos tres niveles. De la desinfección tenemos dos niveles. De la temperatura tenemos tres niveles. Y pues tenemos dos réplicas, ¿no? De todo el experimento tenemos dos réplicas. El nombre que le daría a este diseño factorial correspondería a un código de un diseño factorial general completo o completo generalizado, como quieran nombrarle. Sería un factor con dos niveles y dos factores con tres niveles. Entonces, esto quedaría así. Uy, uy, uy. Déjenme aplico. Listo. Ahora sí ya está como texto, ya se entiende. Entonces, ¿cuántos tratamientos tendríamos? Inciso A, tendríamos dos. De hecho, aquí estoy pésimamente mal. Aquí ya me cuadrapié yo solo. Esto, espero que no lo sigan. Esto está mal. Recuerden que es primero los niveles y luego los, los, las variables, los factores. Entonces sería así. Esa sería la forma correcta. Esta no lo sigan.
Una pequeña cuatrapeada. Últimamente me he estado cuatrapeando mucho. Ahora sí, solo para asegurarnos, solo para asegurarnos que se comprenda esta parte. Bueno, esto se refiere a los factores y esto se refiere a los niveles. Entonces serían un factor de 2 niveles y dos factores de 3 niveles, que sería, aquí los tenemos, un factor de 2 niveles y dos factores de 3 niveles cada uno. Con eso podemos calcular los tratamientos. Sería un 2 elevado a la 1 más un 3 elevado a la 2. Momento. Por. ¿Sí? 2 elevado a la 1 por 3 elevado a la 2. Estos serían los tratamientos. ¿Qué son los tratamientos? Son todas las posibles combinaciones que hay entre los niveles de los factores. ¿Ok? Inciso B, ¿cuál es el total de corridas? Bueno, como tenemos 18 tratamientos y tenemos dos réplicas, es decir, de cada combinación obtenemos dos mediciones. Esto quiere decir que vamos a tener 18 por 2 corridas experimentales. Inciso C, ¿cuántos son los efectos totales? O sea, ¿cuáles son los efectos principales? ¿Cuántos son los efectos eh, de interacción doble, triple? Entonces vamos a contarlos todos. A ver si. Vamos a ponerle nombre a los factores principales. Al material del contenedor le vamos a llamar el factor A. A la desinfección le vamos a llamar el factor B. A la temperatura le vamos a llamar factor C. Entonces, estos serían los efectos principales. Los factores o las variables de entrada son los efectos principales. Y luego tenemos su interacción doble, AB, AC, BC. Y luego tenemos la interacción triple, ABC. Entonces, ¿cuántos efectos tenemos? Tenemos 7 efectos en este diseño experimental. Precisamente el objetivo del diseño experimental es ver cuáles efectos son significativos y cuáles no. 3, 2. Estos son principales. Realice una nova y concluya al respecto. Para esto vamos a utilizar el Minitab.
Entonces vamos a utilizar los datos y con estos datos vamos a alimentar el Minitab, pero vamos a entender un poquito. Recuerden que en Minitab depende mucho la forma en que alimentamos los datos. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a diseñar nosotros el factorial general completo de acuerdo a estos datos. ¿Cómo? Bueno, abrimos un Minitab nuevo, nos vamos a estadísticas, a diseño experimental en factorial, crear un diseño factorial. Vamos a crear un diseño factorial completo con 3 factores. ¿Cómo van a estar los diseños? Bueno, el A que dijimos que era, el A iba a ser el material, el B la desinfección. Le vamos a poner aquí el nombre, material. Lo voy a poner entre paréntesis, es el A. La desinfección es el B. Es para no perderlos de vista. Y la temperatura es el C. ¿Cuántos niveles tiene el A? Son 3 materiales. ¿Cuántos niveles tiene la desinfección? Son 2. ¿Y cuántos niveles tiene la temperatura? Son 3. Número de réplicas, 2 réplicas. No necesitamos bloques. Aceptamos. Vamos a definir los factores. Las tres variables, los niveles que tienen no son numéricos. Tal vez la temperatura sí, pero no nos... Ah, sí nos está dando la temperatura. 5, 17 y 35. Sí nos está dando la temperatura, pero los métodos no son cuantitativos, ni tampoco el material es cuantitativo, ¿sí? No sabemos qué información tenemos del método de desinfección ni del material de los contenedores, pero sí tenemos información sobre la temperatura, los grados centígrados a los cuales estamos almacenando. Entonces, el material, el tipo de datos es texto, es cualitativo. En la desinfección también es texto, es cualitativo, pero en temperatura sí tenemos datos numéricos, es cuantitativo. Entonces, material, desinfección son cualitativos, temperatura es cuantitativo. Estos, pues podemos utilizar M1, M2, M3, que son los que corresponden a M1, M2 y M3. D1 y D2 sería desinfección, 5, 17 y 35 para los otros. D1, D2 y 5, 17 y 37 para los otros. 5, 17, perdón, 35 grados centígrados. Aceptamos. Opciones. No queremos aleatorizadas las corridas. ¿Ok? Este sería el diseño factorial completo. 3 factores, 2 réplicas, corridas base o tratamiento son 18, total de corridas son 36, números de niveles son 3, 2 y 3, y ya está aquí nuestro diseño factorial completo general o general completo. Así es como nos está pidiendo que le entreguemos la información. Nos está diciendo, ¿sabes qué? Me vas a dar el resultado de utilizar el material 1 con el desinfección 1 a temperatura de 5 grados. Es decir, material 1, desinfección 1, temperatura a 5 grados. Entonces, como aquí tenemos las 2 réplicas, por ejemplo, de este es estos dos, pero este es la réplica 1 y esta es la réplica 2. ¿Dónde empieza la réplica 2 aquí? Pues cuando se terminen los 18 datos,
15, 16, 17, 18. Vuelve a comenzar. Material 1, desinfección 1, 5 grados. Material 1, desinfección 1, 5 grados. O sea, hace que estas 18 corridas que están aquí arriba, las repite otras 18 porque son dos réplicas. Son 32 corridas en total. Entonces, vamos a utilizar estos como si fueran la primera réplica y esos que se quedan en blanco sería la segunda réplica. ¿Por qué? Pues esto pertenece a M1 de 1, 5 grados. Estos dos pertenecen a M1 de 2, 5 grados. Estos dos pertenecen a M1 de 1, 17 grados. Entonces, vamos a ver qué nos está pidiendo. M1 de 1, 5 grados. M1 de 1, 5 grados, la primera réplica. Es igual a 15. M1 de 1, 17. M1 de 1, 17. Es 31. M1 de 1, 35. Es este. 54. Vamos a ver. 15, 31 y 54. ¿Ok? Vamos a ver los siguientes. Este vendría siendo M1 de 2, 5. M1 de 2, 5. Quiere decir que es 17, 32 y 55. Vamos a ver si es cierto. M1 de 2, 5. M1 de 2, 5, 17. M1 de 2, 17. M1 de 2, 17 es 32. Y luego M1 de 2, 35. M1 de 2, 35 es 55. Aquí están. Son estos tres. Pues ya más o menos entendieron la forma de asignarlos. El siguiente sería M2 de 1, 5. M2 de 1, 5. Los siguientes serían 29, 28 y 27. 29, 28 y 27. Los siguientes serían 32, 33, 32. 32, 33, 32. M2 de 2, 35. M2 de 2, 35. 32. Serían M3 de 1, 1, 2, 3. Ahí está. 16, 34 y 52. Estos ya. Seguirían estos. 17, 35 y 56. 17, 35 y 56. Muy bien. Según yo, aquí se termina, empieza la segunda réplica de M1 de 1, 5. M1 de 1, 5. ¿Sí? Entonces seguirían estos tres. Y luego M1 de 2, 5. M1 de 2, 5 serían estos tres. Y luego estos tres. 30, 27 y 29. 30, 27 y 29. Y luego estos tres. Y luego estos tres. Y finalmente los últimos tres. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Simple y sencillamente estoy acomodando estos datos
conforme me los está pidiendo Minitab. ¿Qué es esto? Pues son las unidades del crecimiento de las colonias. Las unidades formadas de colonias por mililitro. Ese es el resultado. Unidades formadas de colonias por mililitro. ¿Ok? Como esto es lo que está en Minitab y este ya son los resultados, bueno, pues vamos a irnos a Minitab y aquí están los resultados. Son unidades formadas de colonias por mililitro. Empezamos en el número 1. Son 36 datos. Aquí está, recuento, 36 datos. Y los pegamos todos aquí en la columna de respuesta y verificamos que tengan el mismo tamaño que la matriz. Por eso es importante que no aleatoricen las corridas, si no esto no vendría en orden y la forma de hacer este emparejamiento entre lo que me está pidiendo Minitab con los datos que tengo aquí sería un rollo. Si ya me tardé como 10, 15 minutos con las corridas aleatorias, pues serían yo creo que media hora. Entonces, nos quedamos en que estamos usando Minitab. Vamos a utilizar el análisis de ANOVA. Vamos a pedirle que haga en diseño de experimentos en el factorial. Ahorita creamos el diseño factorial, ya anotamos las respuestas en el Minitab, ahora queremos analizar el diseño factorial. Solo cuando le damos a analizar, pues aquí aparece esto de UFCML, la columna de respuestas. No necesito escribir nada acá, con el solo hecho de escribir, con el solo hecho de hacer doble clic aquí, ya aparece aquí la respuesta. O lo pueden seleccionar y hacer clic en seleccionar y se pega. Los términos que queremos analizar son todos los términos, es material, desinfección, temperatura, AB, AC, BC y ABC, que son los 7 efectos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son los que queremos analizar. Simplemente le damos aceptar y aquí está. Nos da el factor, el material, cuáles son sus valores de los 3 niveles, M1, M2 y M3. De la desinfección es de 1 y de 2. De la temperatura es 5, 17 y 35. Y aquí está el ANOVA. Este ANOVA lo voy a mandar, lo voy a copiar como imagen para pegarlo aquí en el Excel y poder hacer conclusiones con respecto a la ANOVA. El ANOVA, recuerden que es un tanto diferente al que nosotros habíamos analizado en clase a mano. Recuerden que aquí hace el análisis de la ecuación de regresión. Esta ecuación de regresión, puesto que tiene hasta 3 interacciones, les llama la parte lineal del modelo y luego les llama las interacciones de 2 términos y luego les llama las interacciones de 3 términos. Entonces, esto de lineal, interacciones de 2 términos e interacciones de 3 términos serían como que una evaluación general de todos los efectos que pertenecen a esas categorías. Esta parte de lineal son los efectos principales. Entonces, nos dice de forma general cómo es el efecto que tienen todos los factores principales. Nos dice, ok, no importa cuántos factores principales, todo entra en el modelo lineal. Y luego, la parte del modelo que es de interacciones de 2 términos, no importa cuántos factores tengas, cuántos efectos tengas, si tienes
5 factores, pues aquí serían interacciones AB, AC, AD, AE, todos los factores de dos interacciones, nos dice de forma general si son significativos. Y precisamente estas tres, lo voy a, aquí no hay subrayado, pero vamos a ponerlo, caray, vamos a ver, voy a insertar un recuadro, vamos a ponerle transparencia. Vamos a más colores, transparencia. Vamos a ver. Ah, pero este es del contorno. Ajá. Más colores, transparencia. Uy, no tanto. Ah, está. Entonces, nos dice que si generamos un modelo matemático para predecir la respuesta con estos valores, nos dice que sí, que efectivamente hay un modelo matemático que es capaz de predecir la respuesta. Y luego nos dice que la parte lineal de ese modelo también es significativa. Es decir, el modelo matemático se descompone en varias partes, dependiendo de cuántos factores tengamos. La parte lineal del modelo pues, serían los factores principales o los efectos principales. Y luego se compondría de una interacción de dos términos y finalmente se compondría de una interacción de tres términos en este ejercicio, puesto que solo tenemos tres factores. ¿Sí? Y nos está diciendo que es significativo la parte lineal, es significativo la interacción de dos términos y que no es significativa la interacción de tres términos. Si tuviéramos cuatro factores en este experimento, aquí vendría interacciones de cuatro términos y también vendría un análisis de ANOVA con esos términos o esa parte del modelo. Y finalmente, lo que a nosotros nos interesa, pues es lo que queda aquí en blanco, que es ya específicamente qué factor sí es significativo, qué interacción sí es significativa y cuáles no. Entonces, aquí podemos visualizar, recuerden cuál es la regla de decisión. Si el p-value, es decir, si el valor que está aquí es menor o igual a 0.05, el factor o el efecto es significativo. Esa sería la regla primordial. Pero, de lo contrario, si el p-value es mayor que 0.05, ojo, 0.05, no es 0.5, no es 0.25, no es 5.0, no, es 0.05. El efecto no es significativo. Recuerden que esta regla de decisión viene de las hipótesis en donde dice que dentro de los niveles de cada factor puede haber cambio o puede no haber cambio en la variable de respuesta. Esto es, si analizamos individualmente el material que tiene tres niveles, material 1, material 2 y material 3, si los tres niveles son iguales, el p-value tendría que ser mayor a 0.05. Por eso sabemos que el efecto no es significativo porque los tres niveles son iguales. Pero si alguno de esos tres niveles es diferente, el p-value tendría que ser menor que 0.05. Y pues eso es lo que pasa aquí. En cuanto a materiales, material del contenedor,
pues es un efecto, es un factor que sí es significativo. Es decir, que el crecimiento bacteriano sí depende del material del contenedor. Eso sería la conclusión. El crecimiento bacteriano sí depende del material del contenedor. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué parte estoy analizando? Esta. Lo vamos a poner en verde. Esa parte. Vamos a analizar la desinfección. También tenemos un p-value menor que 0.05. El efecto es significativo. Entonces, la desinfección también es un factor que sí es significativo. Quiere decir que el crecimiento bacteriano también depende del método de desinfección. Ojo, el ANOVA solo nos está dando información de si es significativo o no. No nos está dando información de cómo afectan los niveles al crecimiento bacteriano. Es decir, no nos está diciendo qué material usar, qué método de desinfección usar, ni qué temperatura almacenar para disminuir el crecimiento bacteriano. Solo nos dice que sí es un efecto, sí está afectando al crecimiento bacteriano. Entonces, finalmente aquí tenemos la temperatura. También es un factor que sí es significativo y concluimos que el crecimiento bacteriano sí depende de la temperatura de almacenamiento. Ahora vamos con los siguientes, que esto todavía está un poquito más interesante. Voy a ponerlo de color morado. Vamos con las interacciones dobles o las interacciones de dos términos. ¿Qué nos dice esto? Nos dice si hay una relación entre el material y la desinfección. Si, como si uno afectara al otro, ¿sí? A lo mejor, no sé, de hecho aquí estoy viendo, esto no es significativo. Aquí el p-value es mayor que 0.05, es 0.1. Entonces, aquí el material no tiene efecto. Bueno, vamos a poner que no tiene correlación con la desinfección. O sea, no importa qué desinfección uses, no importa qué material uses, el usarlos al mismo tiempo no existe una correlación, no se afecta uno con el otro. Entonces, este factor o este efecto no es significativo y decimos que no hay relación entre el material y la desinfección. Vamos con el siguiente, el material con la temperatura. Este sí es significativo. Chequen esto. Es menor que 0.05. Entonces, el material sí tiene correlación con la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? No solo basta con utilizar un material específico a una temperatura específica, no. Quiere decir que puede haber materiales que les afecte diferente o que funcionen diferente a diferentes temperaturas. Por lo que puedo ver aquí,
Por ejemplo, en el material 1, con las diferentes temperaturas, va creciendo la cantidad de bacterias. Con el material 2, de acuerdo a la temperatura, se mantiene. Con el material 3 también hay un crecimiento. Quiere decir que el material 2 no le afecta la temperatura, mientras que al material 1 y al material 3 sí le afecta la temperatura. Entonces sí hay una correlación entre el material que estamos usando y la temperatura. No sé, a lo mejor el material 2 tiene una densidad más grande, es más, o una densidad más baja, no sé, pudiera ser al revés, o tiene una composición distinta que lo hace que la temperatura no le afecte. A lo mejor es un material aislante, ¿sí? Entonces no importa qué temperatura haya afuera, no le afecta. Sin embargo, estos materiales puede que sea un PET, en donde la temperatura pues, hace que cambie rápido y sí afecta la temperatura. Entonces, esa sería una conclusión. ¿Qué otro vemos? Pues la desinfección con respecto a la temperatura. Aquí tenemos un pi-value de 0.523, siguiendo la regla de decisión, pues es mayor que 0.05, 0.523 es mayor que 0.05, entonces la desinfección no tiene correlación con la temperatura. Esto es un efecto, sí es significativo, y este es un efecto no significativo. Entonces, sí hay una relación entre el material y la temperatura, y aquí no hay una relación entre el material, entre la desinfección y la temperatura. Finalmente, vamos a ver otro. Finalmente, aquí, no sé, lo voy a poner azul. Hacemos el análisis del efecto de tres términos o tres interacciones. Si tiene que ver o existe interacción entre los tres, pues aquí vemos que no. Es 520. No existe una interacción triple de los factores. ¿Qué quiere decir eso? Es un efecto no significativo. Vaya, no es que cambiando los niveles de los tres factores se obtengan distintos resultados. ¿Sí? Aquí es un poquito más difícil de explicar, pero al final de cuentas estamos viendo si esa relación entre los tres factores al mismo tiempo producen respuestas más diferentes. Pero no, aquí no hay relación de interacción triple. Bueno, entonces, ¿qué sí tenemos que cuidar? Pues tenemos que cuidar los niveles del material, los niveles de desinfección, los niveles de temperatura, que son estos tres. Estos sí lo tenemos que cuidar porque sí afectan de distinta forma. Y en la interacción doble, sí hay una interacción. Sí el material reacciona de diferente forma dependiendo de la temperatura que haya. O tal vez, bueno, pues vemos que sí, ¿no? Hay un material que no reacciona a la temperatura externa. Entonces sí hay un efecto con eso. Este sería con respecto a la nova. Vamos a ver qué dice acá.
Realicé un Pareto y concluye al respecto. Aquí mismo ya debería estar aquí el Pareto. Bueno, aquí, esto es importante, nos está dando información sobre el resumen del modelo. Yo creo que lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí abajo, porque esa información es muy importante para decir que el modelo matemático generado para pronosticar la respuesta sí es significativo y puede describir los datos, es decir, ¿cuáles datos? Puede describir el crecimiento bacteriano. ¿En base a qué? En base al tipo de material del contenedor, en base al tipo de desinfección y en base a la temperatura en un, vamos a ver, el ajustado. Vamos a usar el ajustado, en este caso, 99.15%. Y pues podemos ver que aquí calcula una desviación estándar. Esa desviación estándar, aquí la S, es en base a la muestra del diseño experimental. Nos dice que los datos están variando en promedio 1.23 unidades. Es decir, en promedio están variando 1.23 unidades. ¿Cómo saca eso? Bueno, pues es entre las réplicas, ¿no? La réplica 1 con respecto a la réplica 2 debe variar alrededor, en promedio, 1.27 unidades. Aquí tenemos de 17 varió a 16, de 29 a 30, de 32 a 31, de 16 a 15, de 17 a 18. Entonces sí, sí está correcto. Eso no, esta no venía en la pregunta aquí, pero la puedo preguntar en el examen. Mucho cuidado con eso. Estábamos buscando, este es el modelo matemático de la regresión. Está muy largo, se puede resumir, sí. Ahorita no es necesario utilizarlo, pero ahorita les digo de dónde sale y cómo lo podemos aplicar este modelo matemático. Ahorita lo que yo estoy buscando es este Pareto. Este Pareto, incluir aquí, nos está diciendo el orden de significancia de los efectos. Quiere decir que el efecto AC, esto es material, desinfección, es el más significativo de todos, ¿sí? Es decir, sí hay una relación entre A y C y esa relación determina muchísimo la cantidad de crecimiento bacteriano.